Garin está listo para el almuerzo, pero tengo hambre, son solo las 11 de la mañana. Marie, te levantaste tarde esta mañana y desayunamos tarde, así que pensé que sería mejor almorzar más tarde. Oh, ni siquiera recuerdo haber comido. Tal vez esto sea una señal de buena salud. Louise también tiene hambre, lo sabes, así que está bien. A preparar algo ahora. Desearía que hicieras estas cosas sin que te digan que realmente estás en ello. Considéralo y limpia nuestra habitación. Ya ha pasado una semana y el polvo se acumula. Marie, la suegra, da por sentado que manda a su nuera. Se podría pensar que si está tan sana podría limpiar y cocinar ella misma. Entiendo por qué dejó de hacer cosas. Probablemente lo hizo ella misma antes de que yo entrara en escena. Soy Karen Miller, una ama de casa de 30 años con doble ingreso. Sigo trabajando en la empresa extranjera a la que me uní antes de casarme. Hay horarios nocturnos, pero casi no trabajo los fines de semana, así. Debería poder relajarme los sábados y domingos, pero desde primera hora de la mañana hasta tarde en la noche mis suegros me mantienen ocupada con las tareas del hogar y los recados. Mi marido no ayuda en absoluto a pesar de que estoy trabajando como esclava para sus padres. Marie y Louis no era exigente en cuanto vivir juntos o separados, así que cuando mi esposo sugirió vivir con sus padres después de casarnos, no me resistí, pero últimamente me he estado preguntando si fue un error vivir en una casa sin alquiler, dijo mi esposo. Entonces, pero pensé para mis adentros, por supuesto, nunca pensé en vivir gratis, pero sí pensé que sería más que alquilar en otro lugar, así que pagamos los servicios públicos como una especie de alquiler, dividimos los gastos de comida con los suegros, pero como Louis y Marie, que están jubilados y están en casa todo el día, comen mucho para su edad, parece que estamos pagando más aún, es más barato que alquilar un apartamento y... Yo seguía trabajando después de casarme, tener a mis suegros cerca me parecía tranquilizador, pensé. Sería más fácil si compartiéramos las tareas del hogar cuando trabajo hasta tarde. Mi esposo ya terminó de cenar con sus padres, es más fácil que llegar tarde a casa y tener que cocinar, pero nunca me queda nada, ambos trabajamos, así que era justo que quien pueda hacer las tareas del hogar lo hace antes de casarnos. Mi esposo dijo lo mismo, dijo que las tareas del hogar son pan comido. Déjamelo a mí, así que pensé que debía haber estado haciendo varias tareas hasta ahora, pero resulta que desde que se casó él no ha hecho nada. La ropa, limpiar, ordenar, Marie lo había estado haciendo todo, incluso se preparaba comida instantánea, así que incluso si trabajo hasta tarde y mi esposo llega temprano a casa, no hay forma de que prepare la cena, debería estar agradecido. Marie está allí, de lo contrario tendría que cocinar cuando regrese, pero es desalentador que mi marido no. Una palabra incluso cuando mi porción no está preparada y nunca levanta un dedo para limpiar los platos sucios que quedan en la mesa y las ollas y los utensilios se quedan en la cocina. Termino limpiando después de las comidas. Ni siquiera comí. Llego a casa cansado del trabajo y luego lidiar con esto es bastante agotador. Esposo se ha saltado la preparación de la cena y actúa como si lo hubiera tenido fácil. Solo aumenta mi frustración en esta casa. Todos piensan que es natural que la nuera haga la limpieza y la ropa. Los suegros ni siquiera limpian su propia habitación. En mis días libres las tareas se acumulan como si hubieran estado. A veces solo para mí. Me pregunto si están creando tareas deliberadamente para mí. Louis tiene 68 años y Marie tiene 65, pero son increíblemente enérgicos y comunicativos, parecen más vigorosos que yo. Así que me pregunto por qué no pueden hacer bien las tareas domésticas. Es bueno que estén sanos, sería mucho más difícil si necesitaran. Eso es cierto, pero escucha, si alguna vez es demasiado, regresa a casa, siempre tienes un lugar al que regresar aquí, solo siente que tienes que soportarlo todo si quieres. Escapar, no tienes que sufrir en silencio mamá, pero tú también estás pasando por mucho, ¿no es así? Por favor no te excedas, tampoco tener mamá escuchando mis... Me ayuda a seguir adelante, pero ahorita tengo otra preocupación. El padre Sam está enfermo y en el hospital su condición no parece mejorar. Mis padres son una pareja muy unida y mamá lo visita casi a diario. Traté de visitarlo tanto como pude, pero entre el trabajo y las tareas de mi suegro es difícil. Finalmente logré visitar a papá, se ve muy feliz, lo cual me tranquiliza, pero cada vez que lo veo se ve más delgado y me duele. Mamá debe estar sintiendo lo mismo. Mamá, ¿estás descansando lo suficiente? Te ves pálida. Estoy bien,
Querida, solo asegúrate de cuídate, lo sé, mamá sonríe, pero ella realmente sé. Pálida y sin energía me preocupa, debe ser fatiga por cuidar a mi padre a pesar de saber de la hospitalización de mi padre. Mi esposo no visita y mis suegros actúan como si no es de su incumbencia, seguir dándome tareas. No soy solo una nuera sumisa. A veces retrocedo, especialmente con Lois, quien a menudo me favores molestos. Karen, ¿puedes masajearme la espalda? Yo también estoy cansada, así que eso no es posible. ¿Por qué no compras una máquina de masajes o le preguntas a María o Austin? Es trabajo de nuera. No lo creo. Lois está lo suficientemente en forma para jugar golf e ir a un bar de jazz, así que no. Ese tipo de ayuda. Karen, voy a darme una ducha, ¿puedes lavarme la espalda? No le preguntes a Marie, no es divertido tener una anciana para hacerlo. ¿De qué tipo de diversión está hablando desde que Lois se jubiló un año en que nos casamos? Ha sido así cuando le digo. Mi esposo simplemente se lavó. Espalda, dice increíblemente, como si ni siquiera le hubiera lavado la espalda a mi propio padre desde que me convertí en adulto. Lois es solo un anciano que técnicamente es un pariente, para ser honesto, incluso se siente espeluznante después de 3 años de matrimonio a pesar de lo que yo pensé que era el destino. Estoy lidiando. Suegros que me hacen tareas domésticas con DP. Un esposo que no ayuda y no hay signos de mejora. Mi propia familia está enferma y él ni siquiera parece preocupado. Tal vez sea hora de que regrese a casa. Y cuidar a mi papá con mamá. Mi esposo luego dice que tengo un viaje de negocios por una semana. Partir de este fin de semana realmente no me contactan a menos que sea una emergencia. Es vergonzoso recibir llamadas de mi esposa todo el tiempo. Entendí que no lo haría, comuníquese con él innecesariamente de todos modos. También estoy trabajando. No soy tan libre y nunca lo llamé al trabajo antes de 2 días después de que esposo se fue de viaje un lunes. Recibí una llamada de mamá mientras estaba en el trabajo, ella nunca me llamó. Yo en el trabajo antes inmediatamente pienso que algo le pasó a papá. Una respuesta en pánico. La condición de Karen Sam ha empeorado repentinamente. La voz de mamá llorando al otro lado de la línea hace eco. Mis oídos, mis piernas comienzan a temblar. Voy enseguida, mamá, le digo a mi jefe, quien dice, no. Corrí al hospital en taxi, pero me encontré con una realidad cruel. Mamá no está en la habitación del hospital de papá. Oh, señora Miller acaba de llegar. ¿Dónde está mamá?, le pregunté a la bruja. La enfermera mira hacia visiblemente incómoda. Bueno, mi corazón late. ¿Dónde es mi madre? Ella falleció. Lo que por un momento no pude comprender lo que me dijeron. Había corrido al hospital después de recibir una llamada de mamá sobre la condición crítica de mi padre, pero ahora decían que mamá había fallecido. No fue así. ¿Tiene algún sentido de esta? Por favor, la enfermera me llevó a otra habitación con solo una cama con poca luz. Alguien estaba acostado allí, pero no podía ser mamá todavía. Cuando me acerqué con las piernas temblorosas, la cara que vi era sin lugar a dudas la silenciosa e inmóvil mamá de mí. Madre estaba allí. Qué bueno esto. La enfermera me que después de llamarme mamá había regresado a la habitación de mi padre. Un rato después la encontraron desplomada sobre la cama, todavía sosteniendo la mano de mi padre ya sin vida, tal vez un infarto. Mientras la enfermera empujaba, apareció otra enfermera, señora Miller, su padre, en el mismo momento en que regresé a la habitación. Mi padre, él falleció. De ninguna manera sentí como si toda la fuerza se hubiera drenado de mi cuerpo. No podía entender lo que acababa de pasar. Mis padres se habían ido así sin más. Era demasiado surrealista para creerlo. Me quedé allí atónito por lo que pareció una eternidad. Necesito decírselo a Austin en días. Recordé comunicarme con Austin temblando. Saqué mi teléfono y lo llamé mientras sonaba el teléfono. La realidad de la muerte de mis padres me golpeó y no pude parar las lágrimas sola en lo que estoy en el trabajo ahora mismo, pero es una emergencia. Mi papá y mi mamá tienen lo que se fueron, logré decir. Sollozos. Ambos se fueron los dos como un accidente. No, pero yo no sé qué hacer a pesar de mi evidente angustia. La respuesta de Austin fue fría y distante. ¿Olvidaste lo que dije antes de mi viaje? Estoy en un viaje de negocios. No me llames a menos que sea una emergencia real. Por un momento no. Comprender que Austin había dicho que probablemente era porque su respuesta estuvo muy lejos de lo que esperaba.
Pensé que había escuchado mal, pero el shock hizo que mis lágrimas retrocedieran. ¿Qué acabas de decir? Te dije que no llamarás a menos que fuera una emergencia. Mis padres acaban de morir. No es una emergencia si estuvieran. Punto de morir tal vez, pero ¿cuál es el punto ahora que no es una emergencia? ¿De qué estás hablando? ¿Vas a volver a casa, porque es demasiado tarde? Estoy ocupado. Adiós, Austin colgó y no importa cuántas veces lo intenté y no respondió de nuevo, luego llamé a Marie, mis padres fallecieron. Oh, pensé que... Solo tu padre el que estaba enfermo, sí, pero los dos, bueno, no es tan lindo, eran una pareja tan amorosa. Es mejor que vayan juntos. Lo que sabes dicen que las parejas de enamorados van juntas al cielo deben ser felices, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, ahora estarás ocupado con el velorio y el funeral, pero es... Puedes hacerlo todo de una vez. Louis y yo no lo estaremos. Atender lo que no queremos, arriesgar nuestra salud, dejar la salud de las personas es más importante. Ya sabes, en ese momento me di cuenta que el dicho de tal padre tal hijo era cierto, pero me trajo de vuelta a la realidad. Le informé a supervisor sobre el fallecimiento de mis padres. A diferencia de Austin o mis suegros, mi superior, a través de un extraño, mostró una preocupación genuina, incluso me ayudó a organizar el funeral en la iglesia. Sin él, habría estado completamente perdida a pesar de las palabras de Austin. Pensé que regresaría para el funeral, pero nunca lo hizo. A mis colegas supervisores, amigos y familiares pude despedirme de mis padres y la verdadera pena me golpeó después del funeral cuando regresé a la casa de mis padres y me quedé solo con sus fotografías. Nunca imaginé que ambos fallecerían tan de repente que no podía creerlo. Esto es como un mal sueño. Despertaré con la rutina de antes. Hablo con sus fotos. Esto no puede ser verdad. Papá, mamá, no es justo que me dejes sola así. Sostuve sus fotos y lloré como un niño. Después de llorar me di cuenta de la dura realidad. Austin, que no se molestó en aparecer, y sus suegros que ni siquiera asistieron a un funeral. No. Familia que me apoyara. La ira hacia Austin comenzó a acumularse. ¿Cómo podría un marido no correr a casa de su esposa? Lado en un momento así, diciendo cosas así durante el trabajo? Eso no es normal. Estaba preparado para lo que vendría 5 días después del funeral, 3 días después de lo planeado. Austin regresó actuando como nada hubiera pasado. No podía entender cómo podía ser tan indiferente. Así que el funeral de tus padres terminó, por supuesto, ¿qué piensas? Bueno, extendí mi viaje por 3 días para evitar el ajetreo del funeral. Debe haber sido divertido para ti. Es trabajo, no divertido, pero ahora tienes suerte, no tienes que preocuparte por tus padres. Vejez, cualquier dinero del seguro. Apareció en la cara de Austin. Tenía una sonrisa, parecía casi inhumano. Me preguntaba si era un extraterrestre incapaz de entender los sentimientos o las palabras humanas. ¿Hablas en serio? Sí, ¿cuánto de ese dinero recibo? Por supuesto, es el dinero de una esposa. Pertenece a su esposo. Sentí que vendría otra preguntándome por qué me casé con un hombre así. Cuando me quedé en silencio, Austin miró alrededor de la habitación. Finalmente pareció notar el cambio en la casa. Lo que la parece tan ordenada. La limpio como lo hizo con tus padres. Su insensibilidad hizo que mis puños se apretaran. ¿Hasta qué punto esta persona puede poner prueba a su paciente? Como no podía ofrecer una sola palabra de consuelo a su afligida esposa, pero no tenía ni idea de la realidad. Era hora de que le hiciera entender. Respiré hondo y miré a Austin. Me voy a un largo viaje de negocios. Cuida bien de Louis y Marie. Austin parecía confundido mirando alrededor de casa, todavía sin entender lo que quise decir. Pero, ¿dónde están mamá y papá? ¿Fueron de compras? ¿Se acaba de dar cuenta de que no estás aquí? ¿A dónde fueron? ¿Al hospital? Se lastimaron la espalda mientras yo no estaba en el funeral de mis padres. Mis suegros intentaron mover un mueble muy pesado de mi habitación a la ellos y terminaron con distensiones en la espalda baja cuando regresé. Estaban en agonía, sin poder moverse después de haber estado sin comida ni agua durante 2 días, sin poder ni siquiera ir al baño. Me preguntaba si esto era algún tipo de retribución divina. Llamé a una ambulancia, pero no los acompañé, explicándoles que no estábamos relacionados. La emergencia.
Los vehículos no permiten que personas que no sean familiares viajen. Le di a los paramédicos el número de Austin, pero conociéndolo probablemente no respondió llamadas desconocidas. ¿Por qué no me contactaste? No regresaste ni siquiera cuando tus suegros fallecieron. Así que asumo que no lo harías por una lesión en la espalda. No hagas. Tus padres estén con los míos. Tus padres son extraños pero los míos son familia. Veo que eso es tranquilizador. Entonces los cuidarás bien. ¿Qué quieres decir con cuidarlos si ellos están inmóviles por mucho tiempo a su edad? Podrían terminar postrados en cama. Austin comenzó a temblar. Eso no es cierto. Le irá bien cuidando a preciosos padres. Tengo un importante viaje de negocios. Nuestros padres están en problemas y tú estás hablando de negocios. ¿Viaje? ¿Eres incluso mi esposa? Lo que miré a Austin. ¿Con qué boca está hablando? ¿Cómo se atreve el que ignoró al padre de su propio suegro a decirme eso? Pero aprendí de ti que los viajes de negocios más importantes que las emergencias familiares, eso es diferente. Él nunca imaginé a sus propios padres en tal situación, especialmente durante su importante viaje de negocios. Si mis suegros me hubieran tratado bien, podría haberme sentido obligado a cuidarlos, pero desafortunadamente no sentí esa inclinación. No puedo molestarme con otros además de como dijiste que mis padres eran. Pero los tuyos son extraños para mí. ¿No eres mi esposa y qué eres? ¿No eras mi esposo? Incluso tus colegas se sorprendieron. ¿Colegas? ¿De qué estás hablando? Tu jefe asistió al funeral. Llamé a la compañía de Austin cuando no pude comunicarme con él sospechando algo cuando le expliqué que mis padres habían fallecido y que no podía con Austin. Me enteré de que no estaba en un viaje de negocios sino que había tomado una licencia paga. Austin mintió y se fue a algún lugar porque mintió. Estaba claro que enfatizó no contactarlo probablemente porque estaba con alguien con quien le molestaría que lo vieran aquí. Estaban de permiso, no en un viaje de... ¿A dónde fuiste y con quién? Tus colegas también se preguntaban dónde estabas haciendo el funeral de mis padres. Probablemente te preguntarán cuándo regresarás al trabajo. Austin se puso pálido. Tomarse un permiso no es un problema, pero ser inalcanzable en una crisis así le resultará difícil explicar eso, además de que está potencialmente postrado en cama por la... Probablemente acaba de despertarse con el realidad esperándolo después de su agradable viaje. De todas formas, tú tratas con mis padres, es tu trabajo como mi esposa. He decidido dejar de ser tu esposa. Estoy aquí para decírtelo y mi largo viaje no es mentira. No miento como tú. ¿Qué quieres decir? Para allá me estoy divorciando. Le entregué los papeles del divorcio completos. Mis cosas ya están en casa de mis padres. Entonces, ¿quién cuidará de mis padres? Ese sería su hijo. Tú no puedo hacerlo. Eso no es de mi parte. Preocupación por dejar atrás a Ann Austin. Regresé a la casa de mis padres. Revisé la computadora de Austin y encontré fotos de él con otra mujer y evidencia de su viaje juntos. Imprimí todo haciendo que el proceso de divorcio fuera sencillo. Algo natural. Exigí una compensación a Austin por su aventura en la ausencia del funeral de mis padres. Se hizo ampliamente conocida en su lugar de trabajo, lo que generó críticas de su jefe y colegas. Sintió incómodo en el trabajo y finalmente renunció. El conflicto sobre el reclamo de compensación y su renuncia al trabajo llevó a que su pareja lo dejara un mes después. Sus suegros fueron dados de alta del hospital, ahora están confinados en sus casas y se quedan mayormente en cama debido a su negativa a realizar cualquier rehabilitación. Financieramente estables con su pensión y sus ahorros, pero Austin, al no poder encontrar un nuevo trabajo, solo trabaja a tiempo parcial para ver apenas contribuye a los gastos de manutención y cuida a sus padres. Se quedó en casa discutiendo constantemente con ellos. Me llamó una vez llorando y rogándome que regresara, pero me negué. Mis antiguos también se acercaron alegando que la atención de Austin era inadecuada y pidiéndome que regresara y hacerse cargo. Cuando le sugerí contratar una ayuda doméstica con sus fondos se negaron queriendo ahorrar dinero sin saber cuánto tiempo lo necesitan. Sus palabras, como si esperaran que yo los cuidara barato o incluso gratis, me hicieron darme cuenta de que han hecho. No ha cambiado en absoluto. No quiero volver a tener una relación con ellos. Todavía lloro cuando pienso en mis amables padres, pero sé que las lágrimas constantes no los dejarán descansar en paz en el cielo una vez que complete la ceremonia conmemorativa de mis padres. Planeo hacerlo. Ir a una misión de largo. Sonrisa.